Ya casi estamos todos. Pues muy bien, creo que ya estamos una buena cantidad inmersos por acá. El día de hoy vamos a iniciar ya con aspectos que se presentan en el intestino delgado. Ya hemos abandonado el esófago, hemos abandonado el estómago en lo que se refiere a su patología, pues digamos un poquito, bueno, no poquito, la más frecuente que hay, prácticamente la hemos agotado. Y ahorita que vamos a tocar el tema de la diarrea, si ya tienen pantalla, Sí, Ya doctor. activé su presentación. perfecto. Entonces, aquí hay una definición que tomé de la OMS, por supuesto, que pues a lo mejor es la que permea. La he puesto aquí en cuadros, en principio, que pues es la deposición de 3 o más veces al día o con mayor frecuencia de lo habitual, de heces sueltas o líquidas. Entonces, todo el mundo sabe que, o sea, esto quiere decir que si una persona tiene una o dos evacuaciones sueltas, no está sujeta a la definición de diarrea. No es infrecuente que pacientes con intestino irritable tengan una evacuación floja en un día y después es que me da diarrea, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que pues, es una evacuación líquida que a lo mejor no cumpla con los requisitos, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes, son las deposición de 3 o más veces al día o mayor frecuencia de lo habitual, de sueltas o líquidas. En la presentación que les hago aquí, a donde estaba yo, de hecho, tomando de acá, pueden ustedes observar que cuando se trata de niños, se supone que si son varias deposiciones sólidas, no hacen el diagnóstico de diarrea, o en los niños, cuando son un poco sueltas o pastosas a los que se les está dando pecho, muchas veces las evacuaciones son así y las madres se asustan y realmente pues no están resultando ser evacuaciones diarreicas, que pues serían totalmente pues más líquidas, ¿no? Entonces, de ahí la estábamos tomando. Eh, yo no sé si quieran ustedes hacer, bueno, quisieran hacer así un gran resumen de cuando estamos nosotros abordando un paciente de diarrea, pero una especie de resumen clínico de cómo es que vamos a ubicar nuestro periscopio, ¿no? O sea, yo ya les estoy dando aquí en esta entrega, estoy manejando diarreas agudas, diarrea aguda, diarrea crónica, y en la parte final de la presentación está síndrome de mala absorción intestinal. Obviamente el síndrome de mala absorción intestinal pues tiene como signo pivote pues la diarrea, pero ahí la bronca es que se asocia a desnutrición. Entonces, eh, ¿cuándo se va a hacer crónica la diarrea, no? Porque si nosotros nos apegamos a las definiciones de lo agudo y de lo crónico, yo no sé si ustedes se acuerdan,
semántica. Una semana, pues podríamos pensar que ya se está haciendo crónica, ¿no? Normalmente cuando partimos de que es la primera presentación y que tiene la semana, podríamos todavía estarla, por supuesto, incluyendo dentro de las diarreas agudas. Entonces, ¿cuánto le vamos a poner? 15 días o un mes, y eso finalmente va a ser de consenso. Ahora, ¿qué sucede con los pacientes que tienen efectivamente 4 días a la semana diarrea y 3 no? Entonces, tiene una diarrea crónica, pues podríamos llamarle que es intermitente. Entonces, ahí es a donde tenemos las presentaciones clínicas y donde pueden generar en un momento dado, eh, mm, pues, discrepancias. A lo mejor convenga más ser descriptivo y decir cuánto tiempo se lleva y cuántos episodios de remisión se tiene, porque hay pacientes con intestino irritable con predominio de la diarrea, que si nos atenemos a lo que es la definición de síndrome de intestino irritable, puede ser que 4 días tengan diarrea y 3 no. A que evacúen 5 veces líquido, 4 días y 3 no. Y puede ser que sean continuos los 4 días o alternos en un día sí y un día no. Entonces, por ahí tenemos esos aspectos. Por ejemplo, en el síndrome postgastrectomía, a donde los pacientes se les denerva a veces, podemos llegar a tener ese tipo de problemas. Bueno, ya son 9:10, vamos a pasar lista. Hoy está Sandra Becerra. Presente. Juan Camaño. Presente, doctor. David Cholula. Presente, doctor. Aidet Cruz. Presente, doctor. Merced Cuapanteca. Presente. Michelle Cuautle. Presente, doctor. Fernando Cuevas. Presente, doctor. Anaí de Marcos. Presente, doctor. Alfredo Díaz. Presente. María Díaz. Sí. Ya, yo la saqué. ¿A poco? Ya volvió a entrar. Pues todavía no le paso lista, ¿o ya? Ya le pasé. Todavía no le llego. Estoy en Alfredo Díaz. Alfredo, ¿sí está? Presente. Alfredo, Sí, ya ahora dije presente. sí. Marifer Díaz ya entró. Presente, sí, doctor, gracias. Pedro Domínguez. Presente. Araceli Escobar. Presente. María Galicia. Presente. Adrián Gasga. Aram Gómez. Presente. Mariana González. Presente. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Lisette Guevara. Presente, doc. Jorge Guzmán. Presente, doctor. Lilia Hernández. Presente, doctor. Santiago Herrera. Presente, doctor. Araceli López. Presente. Harumi. Presente. Edgar Martínez. Presente. Monse Mauricio. Presente. Alma Navarrete. Presente, doctor. Itzel Pani. Presente, doctor. Yesenia Parcero. Presente, doctor. María Ramírez. Presente. Michelle Rodríguez. Presente. José Romero. Presente. Berta Sánchez. Presente, doctor. Alexis Sánchez. Presente. Araceli Soriano. Presente, doctor. Y Jacqueline Zamora. Presente. Doctor, Perfecto. ¿Sí? disculpe, pero bueno, yo soy Cuautle Hernández. Me parece que tengo una falta de más, Lo que porque pasa solo he es faltado una que vez. bueno, ahí sí no sé. Ahorita están viendo Sí. ustedes en pantalla las faltas. Sí, me parece, no sé de cuándo sea esa, la segunda F, pero solo he faltado la primera vez. O sea, la primera F sí falté, pero a esta no falté. Como del día no sé cuál. Entonces, no faltaste. No, ese día no falté, doctor. Entonces, Gracias. creeremos en las personas, haremos un cambio y confiemos en que somos honorables, ¿verdad? Sí, Bueno, gracias. de que es una de las preguntas que siempre me he hecho. Ustedes normalmente cuando tienen relación con una persona, ¿confían en ella? Es una pregunta, ¿no? Porque luego cuando daban clases entre ustedes, que veo que no se ponen atención y reclamaban que querían que yo diera la clase. Por eso es que he optado por el sistema, ¿no? Que se supone que cuando uno es facilitador, uno pues no tiene más que facilitar. Yo he mezclado un poquito eso a veces.
y a veces expongo totalmente, porque pues, luego sus compañeros empezaban a dormir cuando sus compañeros presentaban los trabajos. Y decía yo, bueno, ¿y por qué no respetan a sus compañeros? Pero a la vez, decía yo, ¿por qué no se dan a respetar ustedes, compañeros que están presentando trabajos tan mal hechos, ¿no? Entonces, si son trabajos que no aportan, pónganle que sean buenos o no para exponer, que eso pues cada quien a lo mejor trae su feeling, pero en última instancia, yo creo que nos debemos respetar los unos a los otros, por un lado, como valor, y por otro lado, darnos a respetar, ¿no? O sea, creer en nosotros. Eso sale por el pequeño detallito. Bueno, entonces, les decía yo que les quiero hacer como una especie de resumen, porque nada más déjenme ver por aquí en su programa. Tenemos síndrome diarreico, síndrome de absorción intestinal deficiente y gastroenteritis probablemente infecciosa, ¿no? A lo mejor podría yo invertir un poquito el orden en el sentido de que podemos manejar inicialmente lo que más vemos, que serían las diarreas agudas, ¿no? Entonces, ahora sí, haciéndoles un pequeño resumen de lo que sería, voy a incluir prácticamente todo lo que son el concepto de diarreas en este breve resumen de cuando se nos presenta enfrente un paciente que tiene el problema. Entonces, bueno, hemos definido que si tienen 3 evacuaciones o más, en el día y de estas son sueltas, son flojas, entonces podemos estar pensando que el paciente tiene diarrea. Ciertamente les he de decir que tengo pacientes que me han venido a consultar porque hacen 4 o 5 veces al día formado. Y pues hay que decirles que no te preocupes, ¿no? Son personas que habitualmente comen suficiente fibra, son de metabolismo acelerado, suelen ser pacientes delgados y que hacen ejercicio aeróbico habitualmente. Entonces, pues se mueve rápido el intestino. Incluso yo tengo la impresión de que el ejercicio puede ser una especie de defensa indirecta como para evitar cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Se ha visto que los pacientes más obesos, más sedentarios y que comen poca fibra tienen una frecuencia un poco mayor de cáncer de colon que los que no lo hacen así. Entonces, bueno, pues sabes qué, mejor estate más contento porque la posibilidad de que tú tengas cáncer de colon es un poco menor. ¿En función de qué? Pues se dice ahí, también fíjense cómo las canijas sales biliares sueltas no son tan buenas. Si ustedes tienen más fibra, se mezcla con las sales biliares y con algunos carcinógenos que pudimos haber ingerido, entre otros el alquitrán, que pues obviamente a dónde se agrega, pues cuando nosotros comemos ahumados y al carbón. Entonces, si ustedes compensan eso, claro, si todos los días están comiendo carne al carbón, pues se la están jugando de la posibilidad de cáncer gástrico va a ser mayor, digo, incluso también gástrico, por supuesto, de colon va a ser un poco mayor que la población normal. Todo esto, si se fijan, son perlas clínicas que yo les doy. O sea, es a donde creo yo que yo sí puedo aportarles a ustedes, porque leer las diapos que les mando, cualquiera de ustedes, si pueden complementar más el tema, si se van a leer algún artículo en específico o si leen un artículo que verse sobre esto que yo ni lo haya mencionado, pues todavía aportar más a sus conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo enfrente tengo un paciente y siempre hay grupos de edad. Claro, no es una clase de pediatría aquí, cuando hablemos de diarrea infantil, pero pues vamos a hablar a partir de cuando nosotros vemos a los pacientes habitualmente, que es por de los 15 años en adelante como adultos, ¿no? Entonces, no es lo mismo ver al club de las primeras 2 décadas de la vida, que de las segundas 2, que las de las terceras 2 y que de las cuartas 2, ¿no? O sea, de los ochenteros, 70, 80 años. No es lo mismo de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 60, 60 a 80, y de 80 a 100, por supuesto. A lo mejor ahí sí ya podríamos incluirlos en todo el club, pero yo diría que de 60 a 80 es otro club distinto. A lo mejor pondría yo ahora uno de 60 a 70, y no es porque yo esté en ese grupo, sino porque eso de la tercera edad, a lo mejor lo correré yo hasta los 70 años y no a los 60 años, ¿no? Por el tipo de actividad de las personas, ¿no? Entonces, pues ciertamente las jubilaciones empiezan por ahí de esa edad, pero yo no veo por qué no puede estar activa una persona en esas edades. Claro, los futbolistas se jubilan mucho más temprano, ¿no? Cuando son trabajos de competencia, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor a un 35añero ya lo ven viejo, ¿no?
probablemente para iniciar en ese tipo de deporte ustedes ya empiezan a estar mayores, ¿no? De 20 años, curiosamente, porque a lo mejor ya los están reclutando entre 16 y 18, ¿no? 14 años, por decirlo así. Bueno, entonces regresando otra vez a nuestro tema. Se va a presentar frente a nosotros un paciente que trae diarrea. Es un ejercicio clínico que puede resumir todo lo que voy a presentar, ¿no? Entonces, tenemos enfrente al paciente con diarrea y claro, estoy asumiendo que ustedes ya leyeron esto que les mandé, porque no se los mando el fin de semana nada más porque tengo tiempo. No, pues tengo que chambear para ustedes y les estoy mandando el trabajo para que ustedes se anticipen a leer, por supuesto, cuando menos la presentación, que como ustedes verán, es una síntesis, es un, por decir así, un acordeón de lo que va a ser el conocimiento global, ¿no? El más intenso, el más profundo, ¿no? Entonces, para eso, ya, regresando. Entonces, ¿qué pasa si el paciente pues recién la tiene? Entonces estamos ubicándolos dentro de diarrea aguda y en los grupos de edad. Casi todos los grupos de edad pueden tener una diarrea aguda habitualmente infecciosa. Entonces, puede ser también, porque vamos a ver las clasificaciones de las diarreas, ¿no? ¿Por qué va a aumentar la cantidad de líquido adentro del intestino? Hablando de fisiopatología, que ahora les vamos a pegar un poquito de fisiopatología. Bueno, en principio nosotros sabemos que podemos intercambiar una gran cantidad de líquido entre la circulación enteral y la luz del intestino. ¿Qué quiere decir? Que incluso, pues acá traigo esta laminita que precisamente ilustra eso que le estoy tratando de decir ahora, que pues la mucosa, ojo, porque las vellosidades son muy importantes cuando guardan esta estructura. Miren toda la superficie de absorción que hay, es todo esto. ¿Qué pasa si esta se aplana? Entonces deja de absorber todo esto. Y cuando los pacientes tienen la mucosa con las vellosidades aplanadas, pues entonces absorben menos. Y entonces nosotros hacemos nuestra cuenta de que de saliva producimos 1 litro, de jugo gástrico 2, de bilis 1, de pancreático 2 y de gastrointestinal 1 como producción normal, pues hagan sus cuentas, 3, 4, 6 y 7 litros. Pero el líquido intestinal también pues puede intercambiar hasta 9 litros. Y del extracelular pues puede andar ahí en la zona de 12 a 20, más lo de la dieta, otros 2 litros. Y claro, pues esto lo va a estar regulando el riñón, el pulmón y la piel también. Entonces, hagan sus cuentas que podemos tener nosotros un intercambio hasta de, en un momento dado, 20 litros en el intestino. Entonces, cuando estamos hablando de fisiopatología de las diarreas, pues estas sabemos que pueden ser osmóticas. Vamos a suponer que ustedes toman mucho aceite, comida muy grasosa, desde la botana ya están pegándole a las papitas fritas, a los cacahuates, etcétera, que es grasa. Les dan una comida, una sopa y les dan una crema de queso y les dan a ustedes un platillo que digamos, el platillo fuerte probablemente sea lo que a ustedes se les ocurra, unas crepas cremosas, no sé, de algo que, pues pura grasa, grasa y grasa y terminan con un pastel medio grasoso. Bueno, pues lo más probable, si no es que vomitan, porque tienen buen estómago, si ustedes están a la edad de que todo lo digieren bien, pues probablemente tengan una diarrea osmótica, o sea, quiere decir que básicamente todo el aceite se pasó, aparte de que es lubricante, y entonces van a tener. ¿Qué suele suceder con estas diarreas? Que en todos los grupos de edad se pueden presentar. Bueno, porque son diarreas que se autolimitan inmediatamente. También hay que comentar que independientemente de la etiología de las diarreas agudas, la mayoría se autolimita, afortunadamente. Entonces, esta pues no se diga porque no tiene ataque al estado general, el paciente habitualmente no cursa con náusea, vómito. Miren, curioso, una cosa, y es a donde les voy a manejar otros aspectos. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre una gastroenteritis infecciosa por E. coli y una intoxicación alimentaria por estafilococo desde el punto de vista clínico?